Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía porque hoy se viene un vídeo cargadísimo de información jugosa. Y sí, lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Ander Cel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el corazón, nos hizo creer en el amor y luego nos lo rompió en 1000 pedazos. Pero tranquilos, que no vamos a llorar, vamos a analizar. Vamos a destapar esos secretos que no te contaron, esos detalles que quizás pasaste por alto y por supuesto, las últimas noticias que rodean a estos dos bombones turcos. Porque sí, sabemos que su historia sigue generando pasiones. Aunque ya hayan pasado meses desde su separación, el fandom sigue vivo, sigue esperando, sigue analizando cada movimiento de Hande y Kerem en redes sociales, en entrevistas, en eventos, todo. Y nosotros, como buenos detectives del amor, vamos a sumergirnos en esa investigación. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque este vídeo va para largo. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme y de análisis de la farándula turca. Y no olvides dejarnos tu like al final del vídeo si te gusta todo lo que te vamos a contar. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, vamos a recapitular un poquito para los que quizás se unieron al fandom un poco tarde o para los que necesitan refrescar la memoria. Ander Cel y Kerem Bürsin, dos nombres que se unieron en el set de Senkalkapm, Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. La manera en que se miraban, la complicidad que transmitían, era evidente que había algo más que una simple amistad. Pero ellos, como buenos profesionales, lo negaron una y otra vez. Somos solo amigos, decían. Nos llevamos muy bien, repetían. Pero nosotros, los espectadores, sabíamos que algo se cocinaba a fuego lento. Y teníamos razón. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. El fandom explotó de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de memes, de vídeos. Era la confirmación de un sueño hecho realidad. Y fue ahí donde empezó la magia. Vimos fotos de ellos viajando juntos, disfrutando de momentos especiales, compartiendo risas y miradas cómplices. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Su amor parecía indestructible, un cuento de hadas moderno. Y claro, todos empezamos a fantasear con la boda, con los hijos, con él vivieron felices para siempre. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja. Empezaron a surgir los rumores de crisis. Que si estaban discutiendo, que si se veían distantes, que si ya no compartían fotos juntos, las alarmas empezaron a sonar. Y aunque ellos intentaron mantener la calma y seguir negando los problemas, la verdad terminó saliendo a la luz. Ander Cel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El golpe fue duro, muy duro para todos los que habíamos creído en su amor. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta separación? Bueno, aquí es donde empieza la parte jugosa, la parte que no te contaron. Hay muchas teorías, muchos rumores, muchas especulaciones. Pero vamos a tratar de analizar la información que tenemos y a separar la verdad de la ficción. Una de las teorías más fuertes es que la presión mediática fue demasiado para ellos. Imagínense estar constantemente bajo el ojo público con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, debe ser agotador. Además, ambos son figuras públicas muy importantes, con agendas muy apretadas, con muchos compromisos laborales. Conciliar sus carreras con su relación debe haber sido un desafío enorme. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y en sus proyectos de vida. Se dice que Hande es una persona más extrovertida, más sociable, mientras que Kerem es más reservado, más enfocado en su trabajo. También se rumorea que Hande tenía planes de formar una familia pronto, mientras que Kerem no estaba tan seguro de dar ese paso. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber generado tensiones y conflictos. Pero ojo, que también hay rumores de terceras personas. Se ha mencionado el nombre de varias actrices que supuestamente tuvieron algo que ver con la ruptura. Pero aquí tenemos que ser muy cautelosos, porque estos rumores no están confirmados y podrían ser solo chismes sin fundamento. Lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que a veces las cosas simplemente no funcionan, sin necesidad de buscar culpables ni villanos. Ahora, vamos a hablar de lo que pasó después de la separación. ¿Cómo han manejado Hande y Kerem esta situación? ¿Cómo ha afectado sus carreras? Bueno, ambos han demostrado ser profesionales y han tratado de mantener la compostura. Han evitado hablar públicamente de su relación y se han enfocado en sus proyectos laborales.
Hande, por ejemplo, ha seguido trabajando en series y películas, y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de varias marcas de lujo. Y por supuesto, su vida personal sigue siendo objeto de interés público. Se la ha relacionado con varios hombres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación. Kerem, por su parte, también ha seguido enfocado en su carrera. Ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad como actor. También ha sido noticia por su activismo social y por su compromiso con diversas causas. Y al igual que Hande, su vida amorosa ha sido objeto de especulación. Se lo ha vinculado con varias mujeres, pero tampoco ha confirmado nada. Pero lo más interesante es que a pesar de la separación, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos públicos y se han saludado amablemente. Incluso algunos fans han interpretado ciertos gestos y comentarios como señales de que todavía hay algo entre ellos. ¿Será posible una reconciliación? Esa es la pregunta que todos se hacen. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y de los deseos del fandom. Muchos fans siguen esperando que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Creen que su amor es demasiado fuerte para dejarlo ir y que tarde o temprano se darán cuenta de que están destinados a estar juntos. Han analizado cada una de sus interacciones en redes sociales, cada like, cada comentario, cada mirada, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. Han creado teorías, han compartido memes, han organizado campañas, todo para que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad. Pero, ¿es realista esta esperanza? ¿Es posible que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Las relaciones son impredecibles y pueden tomar giros inesperados. Lo que sí sabemos es que ambos son personas jóvenes, exitosas y con mucho futuro por delante. Tienen todo el derecho a ser felices y a elegir el camino que consideren mejor para ellos. Así que en lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, quizás deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Ahora, para agregar un poco más de picante a este chismecito, vamos a hablar de las últimas noticias que rodean a Hande y Kerem. Porque sí, aunque hayan pasado meses desde su separación, siguen generando noticias y titulares. Hace poco se rumoreó que Hande estaba saliendo con un empresario muy exitoso. Las fotos de ellos juntos en un evento social se viralizaron rápidamente y desataron todo tipo de comentarios. Algunos fans se alegraron por ella, mientras que otros se sintieron decepcionados porque todavía tenían la esperanza de una reconciliación con Kerem. Pero hasta ahora, Hande no ha confirmado ni negado esta relación. Por su parte, Kerem ha estado enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales. Ha viajado por el mundo, ha participado en festivales de cine y ha compartido fotos de sus aventuras en redes sociales. También se ha especulado sobre su vida amorosa, pero al igual que Hande ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar del tema. Pero lo que sí ha llamado la atención es que Kerem ha empezado a seguir a varias cuentas de fans de Hande en Instagram. Algunos interpretan esto como una señal de que todavía le importa lo que se dice de ella y que está al tanto de lo que pasa en el fandom. Otros creen que simplemente es una forma de mantener el contacto con sus fans y de agradecerles por su apoyo. Y aquí es donde la imaginación del fandom se desborda. Han creado teorías conspirativas, han analizado cada uno de sus follows y infojobs, han buscado mensajes ocultos en sus publicaciones, todo para encontrar una señal de que todavía hay amor entre ellos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Merecen respeto y privacidad, y debemos evitar acosarlos o presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Así que, mis chismosos, hasta aquí llegamos con este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recorrido su historia de amor, hemos analizado las razones de su separación, hemos hablado de sus vidas después de la ruptura y hemos explorado las últimas noticias que los rodean. Hemos visto que su historia es compleja, llena de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles. Hemos aprendido que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas simplemente no funcionan, a pesar del amor que pueda existir. Y hemos comprobado que el fandom sigue vivo, sigue esperando, sigue analizando cada movimiento de Hande y Kerem. Pero también hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y de desearles lo mejor en sus vidas personales, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos hablado de la presión mediática, de las posibles diferencias de personalidad, de los rumores de terceras personas y de la dificultad de conciliar sus carreras con su relación. Hemos visto cómo han manejado la situación después de la separación, cómo han enfocado sus carreras y cómo han mantenido una relación cordial y respetuosa.
Y sobre todo, hemos explorado la esperanza del fandom de una reconciliación y la importancia de ser realistas y de apoyar sus decisiones. Porque al final lo importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Así que gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de chisme y de análisis de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de toda la información que les hemos compartido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora cuéntenos en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre las razones de su separación? ¿Qué les parece cómo han manejado la situación después de la ruptura? Queremos saber sus opiniones, sus comentarios, sus chismes, todo. Y no se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque aquí, en este canal, siempre encontrarás los mejores chismes, los mejores análisis y las últimas noticias de la farándula turca y mucho más. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no se pierdan nuestro próximo vídeo, que viene cargadísimo de sorpresas y de chisme jugoso. Nos vemos pronto, mis chismosos favoritos. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, pero esperen, que aún no termina la función. La verdadera carnita asada está por comenzar, asterisco, asterisco, porque hasta ahora, solo hemos rascado la superficie de este volcán de emociones llamado Hande y Kerem. Vamos a profundizar en los detalles, en las teorías más descabelladas, en las fuentes más o menos confiables, que nos han alimentado durante meses. Agárrense, que despegamos. Asterisco, asterisco, profundizando en la presión mediática, el microscopio del amor, asterisco, asterisco. La presión mediática no fue solo un factor, fue un personaje en su relación. Imagínense que cada cita, cada paseo, cada suspiro fuera analizado por millones de ojos. Los paparazzi lo seguían a todas partes, esperando capturar la foto que confirmara un rumor o desatara una nueva ola de especulaciones. Las revistas del corazón competían por exclusivas, ofreciendo cantidades obscenas de dinero por una entrevista íntima o una foto comprometedora. Los fans, por su parte, no se quedaban atrás. Crearon cuentas de Instagram dedicadas a analizar cada detalle de su vestimenta, sus gestos, sus miradas. Traducían entrevistas a idiomas imposibles en tiempo récord, buscando pistas ocultas en cada frase. Era una locura. Y no solo eso, sino que además, las marcas comerciales se aprovechaban de su relación para lanzar productos, haciendo que todo fuera aún más complicado. ¿Cómo vivir un amor genuino cuando estás constantemente en el punto de mira? ¿Cómo separar la vida personal de la profesional cuando todo el mundo opina sobre tu relación? Asterisco, asterisco, las diferencias irreconciliables, opuestos se atraen, pero no se sostienen, asterisco, asterisco. Hablando de personalidades, la cosa se pone interesante. Hande, una bomba sexy, extrovertida, siempre rodeada de amigos y con una agenda social apretadísima. Le encanta viajar, probar cosas nuevas y compartir su vida en redes sociales. Kerem, por otro lado, es más reservado, más intelectual. Prefiere la tranquilidad de su hogar, la compañía de un buen libro y la discreción. No es que no le guste la vida social, pero la prefiere en pequeñas dosis. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo se convirtieron en una fuente de conflicto. Hande necesitaba la validación externa, el cariño del público, mientras que Kerem se sentía agobiado por tanta atención. Hande quería formar una familia pronto, construir un hogar y empezar a criar hijos, mientras que Kerem prefería seguir explorando su carrera, viajando por el mundo y viviendo el presente. Estas visiones tan diferentes del futuro terminaron por separarlos. No es que no se amaran, pero no estaban en la misma sintonía, no compartían los mismos objetivos. Y cuando esto sucede, por mucho amor que haya, la relación se vuelve insostenible. Asterisco, asterisco, terceras personas, el veneno de la farándula, asterisco, asterisco. Aquí es donde la cosa se pone picante. Los rumores de terceras personas siempre estuvieron presentes en su relación. Se mencionaron nombres de actrices, modelos, incluso de personas anónimas que supuestamente habían tenido algo que ver con la ruptura. Algunos decían que Kerem había tenido un affair con una compañera de reparto durante un rodaje en el extranjero. Otros, que Hande había sido vista en actitud cariñosa con un empresario en una fiesta privada. La imaginación de la gente no tiene límites. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como ya les dije, hay que ser muy cautelosos con los rumores. La farándula es un mundo lleno de envidias, de mentiras, de exageraciones. A veces una simple amistad se convierte en un romance apasionado, un roce accidental se transforma en una infidelidad. Lo más probable es que algunos de estos rumores fueran ciertos, mientras que otros fueran simples invenciones.
Pero lo que sí es seguro es que contribuyeron a generar desconfianza, celos e inseguridades en la relación. Y cuando la confianza se rompe es muy difícil recuperarla. Asterisco asterisco después de la tormenta, rehaciendo sus vidas asterisco asterisco. Después de la separación, ambos se enfocaron en sus carreras y trataron de mantener un perfil bajo. Hande siguió trabajando en series y películas, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. También incursionó en el mundo de la moda, firmando contratos millonarios con marcas de lujo. Su vida personal siguió siendo objeto de interés público, pero ella se mantuvo discreta y evitó hablar del tema. Kerem, por su parte, también siguió enfocado en su trabajo. Participó en proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad como actor. También se involucró en causas sociales, defendiendo los derechos de los animales y luchando contra el cambio climático. Al igual que Hande, mantuvo su vida amorosa en secreto, aunque se le relacionó con varias mujeres. Pero lo más interesante es que, a pesar de la separación, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos públicos y se han saludado amablemente. Incluso algunos fans han interpretado ciertos gestos y comentarios como señales de que todavía hay algo entre ellos. Asterisco asterisco el fandom en estado de alerta, la esperanza nunca muere asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. El fandom de Hande y Kerem es uno de los más grandes y apasionados del mundo. A pesar de la separación, siguen creyendo en su amor y esperan una reconciliación. Han creado cuentas de Instagram dedicadas a analizar cada detalle de sus vidas, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. Han organizado campañas en redes sociales para pedirles que vuelvan a estar juntos. Han escrito cartas,